Gestión Cultural, el podcast, episodio número 41. Hoy hablaremos sobre la sostenibilidad en las exposiciones. ¿Qué tal, colegas de la cultura? Les doy la bienvenida a Gestión Cultural, el podcast, un programa traído por acultura.org. Mi nombre es Alejandro Carray y estaré súper complacido de acompañarlos en este nuevo episodio del podcast, del programa que trae todos los tips, consejos y más sobre la gestión cultural, este rubro que tanto amamos, que tanto nos dedicamos y que a veces ni conocemos. Hoy un episodio muy interesante porque vamos a hablar un tema muy crucial para el futuro de las prácticas culturales en general, que es la sostenibilidad, y vamos a hablar en específico de la sostenibilidad en exposiciones, ¿no? En exposiciones de arte, en un mundo que es cada vez más consciente de la necesidad de proteger nuestro medio ambiente. Es fundamental que las exposiciones que se hacen, ¿no?, como plataformas culturales, entre otras, ¿no?, galerías, museos, adopten prácticas verdes y sostenibles. Hoy vamos a explorar cómo podemos hacer esto posible implementando algunas estrategias, algunos tips que, bueno, nos pueden ayudar a minimizar nuestro impacto ecológico sin comprometer, obviamente, la calidad o el impacto de nuestras exposiciones. Así que empecemos por el principio, ¿no? Vamos a empezar por entender por qué la sostenibilidad en exposiciones de arte es tan importante. Primero es que las exposiciones, ya sean artísticas o incluso podrían ser científicas o históricas, suelen involucrar una gran cantidad de recursos, desde la energía utilizada para la iluminación hasta los materiales empleados en la construcción de las exhibiciones y el transporte de las obras, por ejemplo. Esto puede generar una huella de carbono significativa si no se llega a gestionar adecuadamente. Y esto que creo que puede ser un muy buen episodio para el programa, de hablar que, bueno, si las industrias culturales y creativas son una industria, esto quiere decir que como industria, pues también son contaminantes. Y a veces como personas que gestionamos la cultura no somos conscientes de esto, de la huella de carbono que puede dejar nuestras actividades. Y en las exposiciones usualmente es más identificable esta situación, aunque se pueden dar en otros casos que me gustaría que lo tocáramos en otros episodios. Implementar las prácticas sostenibles en nuestras exposiciones no solo va a ayudar a reducir este impacto, sino que también puede servir como ejemplo y también fuente de inspiración para las personas que visitan estos espacios. Además, las instituciones que adoptan un enfoque sostenible pueden atraer a un público que es cada vez más preocupado por el medio ambiente y contribuir a la educación sobre prácticas verdes. Es decir, no solo trabajamos para exponer, ¿no?, el mensaje, el arte, pues lo que queramos exponer, ¿no?, en esa plataforma, sino que también damos un mensaje, ¿no?, importante, que es la salvaguardia de nuestro planeta, de nuestro medio ambiente, y qué mejor con estas prácticas que pueden ayudar a la sostenibilidad. Ahora bien, hablemos de algunas estrategias, ¿no?, concretas que podemos llegar a aplicar, que podemos llevar a cabo para hacer nuestras exposiciones más sostenibles, que ese es el verdadero punto, ¿no? Por un lado, materiales ecológicos. Hay que utilizar en la medida de lo posible, ¿no?, materiales reciclados o de bajo impacto ambiental para la construcción de exhibiciones. Hay materiales que obviamente no se pueden reciclar o son muy contaminantes, ¿verdad?, que lo que produce es que pues nuestra exhibición quede empañada, ¿no?, por un residuo que contamina por siglos, ¿no? Por no decir milenios. O por ejemplo, optar por pinturas y adhesivos ecológicos que puedan tener un menor impacto, ¿no? Porque hay pinturas, hay adhesivos que son muy contaminantes o que se generan de forma que pues son de dudosa procedencia, ¿no? Aquí también es evitar el uso del plástico, ¿no? O el plástico de un solo uso. Por ejemplo, en lugar de utilizar plástico, podríamos emplear madera, que hay diferentes certificaciones de madera, ¿no? O por ejemplo bambú,
que son renovables y son biodegradables. Aquí habría que también analizar, ¿no? Porque también hay madera que viene de una tala indiscriminada de los bosques, y por eso menciono que hay maderas certificadas o hay maderas que las producen precisamente con miras para hacer esto autosostenible, ¿no? No solo las exposiciones, sino que cualquier rubro que requiere de utilizar maderas, ¿no? Por otro lado, en la eficiencia energética hay que implementar, por ejemplo, sistemas de iluminación LED, que son más eficientes y tienen una vida útil más larga que las bombillas tradicionales. Ahora que, por cierto, se ha vuelto bastante de moda, ¿no? Estas bombillas tradicionales tipo industriales, ¿sabes qué? No solo consumen más, sino que es igual, no son tan eficientes como una bombilla LED. Y también, por otro lado, podríamos utilizar temporizadores, ¿no? Y sensores de movimiento para reducir el consumo energético cuando no haya visitantes, que esto también es importante, ¿no? Yo he visto exposiciones en donde los salones están ultra iluminados, ¿verdad? Y yo sé que esto depende mucho, ¿no? De una cuestión casi que de marketing, ¿no? De que todo esté muy bien iluminado. Recordar que pues tenemos un planeta que salvar, ¿no? Y esta eficiencia también nos da unos ahorros interesantes, ¿no? Que también aquí podríamos hablar de que la sostenibilidad nos ayuda a reducir los costos de un proyecto, ¿no? Aquí podríamos hablar muchísimas cosas sobre cómo poder reducir, ¿no? El consumo energético, pero, por ejemplo, programar la iluminación de la exposición para que solo esté activa durante las horas de visita, ¿no? Eso es una cuestión clave, es una cuestión que ya se hace en muchas partes, y entiendo la cuestión de marketing, ¿no? Y entiendo la cuestión de la visibilidad, pero también hay que tener una práctica sostenible, ¿no? Hay que saberla llevar. Por otro lado, el transporte sostenible, ¿cómo así? Hay que reducir la huella de carbono asociada con el transporte de las obras y materiales, ¿no? Favoreciendo, por ejemplo, si tuviéramos vehículos eléctricos o híbridos, o por ejemplo otro tipo, ¿no? De transportes, qué sé yo, que esto también habría que replantearnos, ¿no? Cómo llevamos nuestros materiales. Por ejemplo, colaborar con proveedores locales para minimizar las distancias de transporte, en lugar de importar materiales, por ejemplo, de largas distancias, buscar alternativas sostenibles disponibles localmente, ¿no? El hecho de que tengamos que todo transportarlo desde muy lejos, o transportar cada cosita en un vehículo aparte, o que hay muchísimos vehículos inmiscuidos, ¿no? En el transporte, cuando se puede gestionar con diferentes proveedores, con diferentes apoyos, el reducir, ¿no? El uso del transporte. Esto es necesario hacerlo consciente, ¿no? Sobre todo porque en las exposiciones, pues, no solo llevamos las piezas, ¿no? Que se van a exponer, sino que pues también transportamos muchísimos productos que se utilizan para el montaje, y usualmente este transporte es mal utilizado, no se explota demasiado, y eso creo que, como repito, no solo ayudaría a la sostenibilidad del proyecto, sino que también a reducir costos, ¿no? Que es importante. Por otro lado, la gestión de residuos. Implementar programas de reciclaje o compostaje, vete tú a saber, para los desechos generados durante la instalación o el desmontaje de la exposición. Planificar la reutilización de estos materiales para futuras exposiciones. He visto cómo hay exposiciones que se presentan un día y se bota básicamente toda la escenografía, se elimina todo. Esto es terrible, ¿no? Entonces, tener en cuenta que esos residuos, por muy pocos o por muchos que se generen, pues hay que saberlos tratar, y que ahora, actualmente, hay muchísimas organizaciones, hay muchísimas fundaciones que se encargan de hacer esta explicación, ¿no? De enseñarnos cómo hacer estos procesos de reciclaje, y que sin duda, aunque la exposición sea muy pequeña, siempre va a generar un residuo, y hay que saber cómo podemos gestionarlo de una manera sostenible, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos crear estaciones de reciclaje, ¿no? En el lugar de la exposición, para facilitar la correcta disposición de los residuos, ¿no? En vez del gran basurero que tenemos ahí, ¿verdad? Del gran balde, pues podemos tener estaciones de reciclaje, incluso si ya tenemos colaboradores, si ya tenemos voluntarios, personas que están haciendo servicio social, ¿no? A través de la exposición,
pues además de que hayan guías para la exposición, pues que también hayan guías para las estaciones de reciclaje, porque esto es bastante común, ¿no? Uno pone una estación de reciclaje, pero la gente bota la basura donde quiere, ¿verdad? No tiene esta educación del reciclaje. Entonces, para eso también podríamos tener guías, voluntarios o personas contratadas que puedan explicarle a las personas que se acercan a botar sus residuos la manera en cómo los pueden separar, ¿no? Y que esto, ojo, también de aquí puede ser un pequeño y ligero ingreso para la misma exposición o futuras exposiciones. Y que esto también tenemos que verlo como una cuestión amigable con no solo el bolsillo del proyecto, sino que puede reducir bastantes costos a la hora de gestionarlo, ¿no? Con patrocinadores, con apoyos, es decir, tener esta idea de sostenibilidad es bastante llamativo para muchas personas que deciden apoyar proyectos culturales. Y por último, la educación, ¿no? Y la sensibilización, porque es lo que les mencionaba, ¿no? Ya de por sí las personas, tú le pones un balde, ¿no? Una estación de reciclaje y no te sabe separar la basura. Y te lo digo que yo soy la gente, ¿no? Yo soy la persona que no sabe, pues precisamente porque ignoramos muchas cuestiones y a veces no logramos identificar que el hecho de separar la basura es algo bastante crucial a la hora de hacer gestiones de reciclaje. Entonces, educar y sensibilizar debería ser parte de los pilares de una exposición, ¿no? En el sentido de la sostenibilidad. Integrar mensajes sobre sostenibilidad en la narrativa de la exposición, educando a los visitantes sobre la importancia de las prácticas verdes. Esto podría ser impresionante, interesante, ¿no? Porque no solo entregas un mensaje principal que vete tú a saber, ¿no? De la exposición, sino que también entregas un mensaje integrado, ¿no? A esa misma exposición sobre la importancia de las prácticas verdes, ¿no? En estas. También podríamos ofrecer talleres o charlas relacionadas con la sostenibilidad como parte del programa educativo de la exposición, ¿no? Como te menciono, nos podemos apoyar con organizaciones, con fundaciones, con estudiantes universitarios o de instituciones educativas, ¿no? Que quieran hacer su servicio social y tengan esta experiencia o tengan este conocimiento y nos puedan ayudar, ¿no? A ofrecer estos extras sobre sostenibilidad o incluso desde que estamos formulando el proyecto de la exposición nos ayuden a ver estas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo lo del transporte, ¿no? Que pues usamos indiscriminadamente el transporte, pero podríamos hacerlo mejor y estas personas pueden tener este conocimiento para ayudarnos a hacerlo, ¿no? Podríamos también incluir un panel, ¿no? Informativo sobre cómo se han aplicado prácticas sostenibles en la propia exposición, ¿no? Aquí hay un sinfín de ideas y cada vez pues las personas son más creativas explicando cómo se puede implementar la sostenibilidad en nuestros proyectos diarios, ¿no? Más si trabajas exponiendo, ¿no? En cualquier tipo de exposición, como menciono, ¿no? Puede ser arte, histórico, científico, etcétera, ¿no? Entonces, apoyarnos de estas instituciones que conocen, ¿no? Sobre propuestas sostenibles es fundamental a la hora de no solo los proyectos de exposición, sino que los proyectos culturales, pero me llamaba la atención hablar sobre las exposiciones porque creo que es uno de los puntos más centrales a la hora de ver esta cuestión de sostenibilidad, ¿no? Porque es algo bastante sencillo, relativamente sencillo, pues, o más bien es más evidente de poder implementar, ¿no? Aunque adoptar prácticas sostenibles en exposiciones es fundamental, también presenta ciertos desafíos. Por ejemplo, los costos iniciales pueden ser más altos cuando se opta por materiales ecológicos o tecnologías eficientes. Además, puede también ser un reto encontrar proveedores, ¿no? Porque también no es que hayan muchísimos proveedores que cumplan con los estándares sostenibles necesarios. Sin embargo, también hay que recordar que estos desafíos son oportunidades. Al invertir en sostenibilidad, las instituciones pueden ahorrar a largo plazo en costos operativos, en mejorar su reputación e incluso establecer relaciones más sólidas con un público que es cada vez más consciente del medio ambiente, porque esto creo que más allá de una situación, bueno, hay cierta ala política, ¿no? Que es incluso hasta negacionista del cambio climático, pero también hay que reconocer que cada vez más, casi ya no importando el espectro político donde estés, estamos más conscientes sobre la necesidad de salvar, de proteger nuestro planeta.
Y esto agregale, ¿no? También que los fondos de financiamiento y subvenciones para proyectos sostenibles están cada día aumentando, ¿no? Lo que puede ayudar a cubrir los costos iniciales de nuestro proyecto si presentamos que uno de los ejes transversales de nuestro proyecto es la sostenibilidad, ¿no? Y es una exposición al mismo tiempo, es un proyecto cultural, así que podría ser muy interesante. La sostenibilidad en las exposiciones es más que una tendencia, o debería ser más que una tendencia. Es una responsabilidad que todas las personas que gestionamos la cultura debemos asumir. Al implementar prácticas verdes, al implementar prácticas sostenibles, no solo protegemos nuestro medio ambiente, sino que también vamos a garantizar que nuestras exposiciones puedan continuar impactando a las futuras generaciones. Recordemos que cada pequeña acción cuenta y que juntos podríamos hacer una gran diferencia a la hora de influir, ¿no? en la percepción de las personas, en la percepción de cómo consumimos. Recordemos que la cultura es esto, ¿no? Esto que nos une, que nos da identidad, que nos da hábitos, que nos da costumbres, que nos da tradiciones. Y si nosotros empezamos a permear el sentido de sostenibilidad en todas nuestras prácticas culturales, pues por ende vamos a terminar, ¿no? permeando en las mentes de las personas, ¿no? de la importancia de las prácticas sostenibles en casi cualquier arista, ¿no? de nuestra vida. Ahora, para cerrar, te dejo una pregunta. ¿Qué medidas sostenibles has visto implementadas en exposiciones que hayas visitado? ¿Y cómo crees que podríamos mejorar más, ¿no? Eso a mí me interesaría mucho saber porque pues cada día las prácticas sostenibles se vuelven, no solo como te menciono, tendencias, sino que también pues hay muchas prácticas muy creativas para implementar prácticas sostenibles y me encantaría saber si tú has conocido alguna. Pues para eso puedes dejarlo en los comentarios de aquí de Spotify, que también ahora estamos en YouTube Music, así que puedes dejarnos los comentarios en YouTube o puedes escribirnos en nuestras redes sociales, ¿no? que nos puedes encontrar como Acultura ORG, ya sea en Instagram o en LinkedIn. Estaré encantado de poder platicar contigo, así que sin más que agregarte, agradezco por haberme acompañado en este episodio de Gestión Cultural del Podcast. Hoy 9 de agosto, 9 ya de agosto del año 2024. No olvides visitar acultura.org para saber más sobre nuestros quehaceres. Y bueno, por hoy me despido, no sin antes desearles, por si no los veo, ¿no? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches.